de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto. Bien, mis amigos y mis hermanos, esta es la segunda vez que comparto con ustedes este espacio que se llama Sola Escritura, y vamos a continuar estudiando acerca del reposo de Dios. Vamos a hacer un breve repaso de lo que compartíamos en el primer video, y recordamos que en Hebreos 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, se ven básicamente tres dimensiones del reposo de Dios. El primer reposo, que es en la fe, que nos lleva a pensar en lo que Jesús dijo, que fuéramos a Él para que halláramos descanso. En el reposo que no pudo dar Josué, que lo da Jesús cuando venga por segunda vez en la nube del cielo. Y en el reposo semanal, en el reposo de nuestras obras. Y ese sí vamos a leerlo para recordarlo. Como dice en Hebreos 4:10, donde dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y pues, ¿cómo reposó Dios de sus obras? Hebreos 4:4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? Esto es a modo de repaso. Marcos capítulo 16, versículo 9, nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús resucita el primer día de la semana. Y Mateo 28:1 decía, o dice, en la versión Reina Valera del 60, dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué está diciendo aquí? El día de reposo no es el día de la resurrección. El día de la resurrección es pasado el día de reposo. Porque así dice Mateo 28, versículo 1. Una versión católica o una versión más antigua dirá: pasado el día sábado o pasado el sábado, al empezar el primer día de la semana. Quiere decir que se está refiriéndose al domingo. El domingo es el día de la resurrección, que tradicionalmente muchos cristianos celebran y guardan en honor de la resurrección de Jesús, que no necesariamente está mal. El problema es que si se dice que ese es el único día de reposo, o que ese es el día de reposo, la Biblia dice que el día de reposo es el que queda atrás, el día sábado. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento acerca del día de reposo o el sábado. Y el versículo 11 de Hebreos 4 nos decía: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Debemos entrar en el reposo completo, en reposar en Jesús, prepararnos para el cielo, y eso debemos mostrarlo, debemos testificar de nuestro reposo en Dios cada semana, reposando de nuestras obras como Dios de las suyas, en el séptimo día, el sábado de reposo, el día de reposo. Hoy vamos a estudiar acerca de los gentiles y el sábado. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la Biblia sobre los gentiles y el sábado? En Hechos capítulo 15 se encuentra el primer concilio de la iglesia a nivel mundial, por así decirlo, que se centró en Jerusalén. ¿Cuál es el asunto a tratar? El asunto era si se guardaba o no los ritos y la ley de Moisés. Y específicamente se centró en la circuncisión. Y en la conclusión del versículo 19 al 21 dice el apóstol Santiago: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué no les envían otra razón más? ¿Por qué no les dicen otra cosa más? Versículo 21 dice Santiago: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que desde los tiempos más antiguos a los tiempos apostólicos, los gentiles se reunían en las sinagogas para escuchar la lectura de Moisés. Qué interesante, dice en cada ciudad. Es decir, los gentiles se reunían los sábados desde tiempos inmemoriales con los judíos en las sinagogas. Vamos a ver pruebas de eso, porque en Hechos hay muchas pruebas y vamos a revisarlas. En Hechos capítulo 13, versículo 14 en adelante, allí nos cuenta la historia de Pablo cuando llega a un lugar llamado Antioquía de Pisidia, y dice el versículo 14: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Recordemos que la Biblia nunca llama día de reposo a otro día que no es el sábado. Es el que queda atrás del domingo, del primer día de la semana. Entonces, entraron un sábado en la sinagoga, y dice acá, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y noten lo que dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Obviamente allí hay israelitas y hay otros que no son israelitas, pero que temen a Dios y no son israelitas. Interesante, ¿no? Y Pablo no se refiere a ellos como gentiles, sino los que teméis a Dios. Y aquí comienza un sermón asombroso de Pablo, exponiendo con las escrituras que Jesús es el Mesías prometido. Y llega la conclusión hasta el versículo 41, y en el versículo 42 dice
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. Ahora, sí es verdad, como dicen algunos, que los gentiles empezaron a guardar el primer día de la semana, después de la resurrección de Jesús. A estas alturas ellos ya habrían de tener claro que el día de ellos no era el sábado o día de reposo, sino el primer día de la semana, pero no. Ellos no dicen venga mañana, porque después del día de reposo viene el primer día de la semana, el domingo. Pero no le dicen venga mañana, Pablo, es el día de nosotros, sino que le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y vaya qué interesante que en el versículo 44 dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y esto es Antioquía de Pisidia, en lo que ahora es Siria. Ellos no son judíos. Habían judíos allí, pero los que se juntaron, según las escrituras dice allí, fueron los gentiles con los judíos. Interesante, ¿no? Alguno dirá, bueno, eso se dio porque no había un lugar para reunirse en los gentiles. Entonces tenían que reunirse con los judíos porque allí era donde llegaban los apóstoles. Bueno, es un razonamiento respetable, pero vamos a ver qué dice la escritura, a ver si es verdad. En Hechos capítulo 16, versículo 11 hasta el 15, vamos a ver lo que ocurre cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, que Pablo escribe precisamente para ellos la carta a los filipenses. Y aquí es cuando por primera vez llega a Filipos. Versículo 11 de Hechos 16 dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y dice más: y un día de reposo, o sea un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Dónde solía hacerse la oración? Junto al río. ¿Qué día? El día de reposo, el sábado. Y continúa diciendo: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta es una mujer gentil de Tiatira, una ciudad de Turquía, la actual Turquía, Asia. Esta es una mujer gentil. Toda su casa, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este es un evento donde no hay una sinagoga de judíos, es un sábado, es un día de reposo, pero igualmente Pablo y Lucas, y no sabemos si habrían más discípulos con ellos, donde solía hacerse la oración a la orilla del río, entonces se reúnen con estas mujeres gentiles. Interesante, ¿no? Los gentiles realmente guardaban el sábado. Hay más evidencias. Hechos capítulo 17, versículo 1 hasta el 4. Allí es la primera vez que llega Pablo a Tesalónica. Y obviamente, ustedes saben, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, que creo que son 2, lo mismo que para los corintios también son 2. Y esta es la primera vez que llega por allí, y allí dice, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 1, comienza diciendo: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. ¿De dónde? De Tesalónica. Habían griegos, obviamente Tesalónica es una provincia griega, entonces allí había gente, dice que había gran número de griegos y mujeres no pocas, gentiles, reunidos con Pablo. Y Pablo tradicionalmente, normalmente, como había aprendido de las Escrituras, discutía, persuadía, hacía entender a los que le escuchaban en los sábados, en las sinagogas, que Cristo debía padecer y resucitar de los muertos. Y es bien particular que aquí también hay gentiles presentes en esta historia. Esto nos está mostrando que los gentiles antiguos, los temerosos de Dios, de tiempos pasados, siempre conocieron el sábado como un día de reposo. Y Hechos capítulo 18, en el versículo 1 hasta el 4, nos va a hablar ahora de Corinto. Creo que las que hemos leído hasta aquí, las historias que hemos leído aquí, fue una en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, en Filipos, en Hechos 16, en Tesalónica, Hechos 17, y ahora en Corinto, Hechos 18. Y pues también hay 2 cartas que Pablo envía a los corintios. Y esto ocurre en Corinto, la primera vez que llega Pablo por allí. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Amigos, hermanos, es muy claro lo que dice la Biblia. Vamos leyendo hasta el momento 4 historias. Una en Antioquía, Hechos 13, otra en Filipos, Hechos 16, otra en Tesalónica, Hechos 17, otra en Corinto, Hechos 18, todas ciudades gentiles. Y dice Lucas, el que escribe Hechos, que allí en esas reuniones habían gentiles. Hubiera o no hubiera sinagoga, se reunían los días de reposo, o sea, los sábados. Interesante, ¿no? Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 25, esta es una carta de Pablo a los creyentes en Roma, y en Roma habían judíos también y habían gentiles creyentes, y Pablo va a decir algo muy impresionante. Voy a leer, versículo 25, dice allí: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo escribe a un judío circuncidado, le dice: si tú estás circuncidado, eso es de valor si guardas la ley, pero si no, estás como si fueras incircunciso. Un incircunciso literalmente podría ser llamado un gentil. Ahora el versículo 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Yo soy incircunciso, pero si guardo las ordenanzas de la ley, como Dios manda, dice acá, entonces mi incircuncisión es tenida por circuncisión. Está escrito, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo este versículo? Asombrosamente Pablo está contradiciendo tanta teología cristiana de hoy día, que dice que es imposible guardar la ley. Pablo está diciendo que un gentil es capaz de guardar más perfectamente la ley que un judío. Y dice acá, lo estamos leyendo. Y el versículo que sigue, el 28 y el 29, continúa diciendo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es la verdadera circuncisión. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo está siendo muy claro: los gentiles pueden guardar mejor la ley que aún los mismos judíos, porque ya los judíos no solamente son los que nacen en Judea, israelitas, sino es todo el que guarde las ordenanzas de la ley. Ahora, en Isaías 56, voy a trasladarme un poco al Antiguo Testamento, donde el Señor hace una promesa a los hijos de los extranjeros, o sea, a los gentiles, que guardan el sábado. Vea cómo dice, Isaías 56, 6 y 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, o el sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto, dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mis hermanos, mis amigos, desde el Antiguo Testamento, Dios había hecho un llamado a los gentiles para que aceptaran su día de reposo, su sábado. Ahora, es bien interesante notar que el primer día de la semana en la Biblia solo se llama así, primer día de la semana, nunca se llama día de reposo, por lo tanto, no se puede llamar día del Señor. Es simplemente primer día de la semana. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar una referencia al primer día de la semana 7 veces. Una en Mateo 28:1, otra en Marcos 16:2, también en Marcos 16:9, en Lucas 24:1 y en Juan 20:1. Ninguna de esas ocasiones se menciona de que sea un día especial, ni para los judíos, ni para los cristianos, y menos para los apóstoles. Ahora, hay una cita que se refiere para decir que los apóstoles tradicionalmente se reunían el primer día de la semana. Y ese es el que se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7. Allí dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viéndolos salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo debía salir el siguiente día, era el primer día de la semana, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora es bien interesante, hermanos y amigos, que en la Biblia, por lo menos en Génesis, capítulo 1, en el versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31, repite siempre la misma frase: fue la tarde y la mañana, un día, fue la tarde y la mañana el segundo día, el tercer día, en fin, tarde y mañana es lo que conforma un día. Quiere decir, ahora, la palabra tarde es una palabra hebrea llamada erev, y la palabra erev es anochecer o crepúsculo, o sea, cuando se pone el sol, el momento en que cae la noche. Y es bien interesante que la Biblia dice en Levítico 23:32, que dice, hablando de un día de reposo ceremonial, dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Por qué estamos leyendo esto?
porque los días son contados en la Biblia de tarde a tarde, no de medianoche a medianoche. O sea, cada vez que se pone el sol es cuando empieza el día siguiente. Y eso lo notamos bien interesantemente en Lucas capítulo 13, donde los fanáticos fariseos y judíos le impedían a la gente venir el día de reposo, o por lo menos lo anunciaban, de que no vinieran el día de reposo a que Jesús los sanara. Y vamos a leer Lucas 13, 14, donde dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahora, obviamente esto no es correcto desde el punto de vista bíblico. Es lícito hacer el bien en el día sábado, y Jesús corrigió eso. Entonces el versículo 15 dice Jesús: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, porque Jesús ese día sanó a una mujer encorvada, jorobada, dice: ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y bueno, como era prohibido por las autoridades judías que la gente se acercara a Jesús en día de reposo, pues la gente, aunque ya lo sabía, esto ya lo sabía la gente antes, en Lucas 4:40 hay una declaración bastante impresionante donde dice que al ponerse el sol ese sábado, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, cuando el sol se ponía el sábado de tarde, entonces empezaba el primer día de la semana, y así pues la gente acudía a Jesús para que él la sanara. Así ocurrió. Entonces, cuando la Biblia dice que el primer día de la semana reunidos los apóstoles para partir el pan, no está hablando, en Hechos capítulo 20, versículo 7, no está hablando que lo estaban haciendo de costumbre, sino que terminó el sábado, esa tarde se puso el sol y se reunieron los discípulos para partir el pan. Terminaron la celebración sabática y fueron a un lugar a cenar. Y tampoco dice que es la Santa Cena ni la Eucaristía, porque no está esa palabra por allí, simplemente partir el pan. Y dice que Pablo les enseñaba y que alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es la parte nocturna del domingo, que para nosotros podría ser llamado el sábado en la noche. Entonces, para los autores bíblicos, el sábado en la noche, como nosotros lo vemos, es la noche del primer día de la semana. Y aquí no hay ninguna indicación de que de aquí en adelante se haya guardado el primer día de la semana como un día de reposo. Ahora, otra cita que también se menciona es la que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, para justificar que el primer día de la semana es un día de reunión. Y aquí dice, Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí Pablo no está mandando a hacer culto el primer día de la semana. Aquí dice que cada quien en su casa, aparte, guarde cada primer día de la semana, según haya prosperado, lo que él vea conveniente para tenerle reservado lo que le va a entregar a Pablo cuando él llegue y pase por sus casas, por Corinto, precisamente. Entonces, no hay ninguna evidencia de que realmente haya habido un cambio en el día de reposo para los gentiles.